El siguiente contenido está diseñado para entretener e informar, no para proporcionar asesoramiento médico. Siempre debe consultar a su médico cuando se trata de su salud personal, sobre todo antes de comenzar cualquier tratamiento o actividad física. Estamos Mira, hablando de peso sano. creo que eso depende, pero que se ve mucho que como adulto yo busco satisfacer a ese niño. Entonces, ¿qué pasa? Me voy muy atrás. Cuando hay problemas con la imagen corporal, con el tema de la comida, es mucho de qué pasaba en mi infancia y mi adolescencia, qué me decían, qué yo veía. Entonces me puedo ir a dos extremos. O soy total o rechazo totalmente cualquier tipo de aumento o que pueda verme aumentada de peso, no importa si es masa muscular que algo sano, o sea, no importa cómo. O me puedo ir al otro extremo y es otro total descontrol con el tema del peso. Entonces, se puede dar las dos La cosas. dos vertientes. Se pueden dar las dos vertientes. El más común es el tema del aumento de peso. Se ve mucho el que me hacían comentarios de tú no puedes subir de peso, si tú subes de peso te va a ver fea, si tú subes de peso nadie te va a querer, si tú subes de peso esto, si tú subes de peso tú no vas a poder encontrar un esposo, tú no vas a poder estudiar. O vamos a ponerle un caso peor. Tal vez era la referencia en un entorno donde miren a fulana, que fulana siempre se mantiene bien. Se Miren mantiene a de esta fulana que forma. cuida su salud. Mira tú, Mira a entonces fulana que viene, delgada. Entonces, ese reforzamiento. da esa comparación, pero hay un reforzamiento negativo de tú tienes que ser como fulana porque mira fulana. Hola y bienvenidos a Una cita con Cristi. Pero esto no nos cita con Cristi. Bien, bienvenidos a Ecos Wellness Podcast. Mi nombre es Soy Los Rubio y como vieron el título que ya les sale ahí abajo en YouTube, por eso fue que me confundí. Fue un lazo mental, perdón, y pensé que era una cita con Cristi, pero realmente hoy estamos en un episodio abordando temas de interés sobre el cual hablaremos en el día de hoy en compañía de mi esposa, la más bella, la princesa de la casa. ¿Qué fue lo otro que me dijiste que dijera que se me olvidó? Ya. La que manda, Cristi Beliar. Yo no soy la que manda, pero sí todo lo demás. Em, Saludos. Bien, en el día de hoy tenemos un tema que es cómo el trauma afecta en el fitness. Este tema viene a colación porque hay situaciones que vivimos a través de nuestra historia, porque no tiene que ser en la infancia, puede ser a través de nuestra historia de vida, que nos afectan y que se pueden ver reflejados en conductas y hábitos a través del fitness. Ujú. Entonces ahí me gustaría que ya tú como un peso profesional poder definir primero qué es el trauma, cómo son esos diferentes tipos de trauma y así vayamos hilvanando el tema. Por eso fue que dije que me confundí con una cita con Cristi, porque, ¿verdad? Pero está Entiende. fitness aquí también. Sí, pero no, hombre, Pero bueno, el trauma es todo esto que le sucede a una persona que sobrepasa sus capacidades. ¿Qué significa que sobrepasa sus capacidades? Que yo tengo un cúmulo de herramientas o tengo una cubeta que se llena de capacidades y que si hay algo que me pasa que me hace entender a mí que yo no tengo las herramientas o que esa cubeta está totalmente llena, se desborda. Y lo que hace es que me desborda. Me deja sin capacidad de accionar. ok. Entonces, eso lo podemos ver de dos formas. Los traumas grandes, con T mayúscula, que son como los reconocidos en la sociedad, como que son trauma, como que son cosas intensas, abuso sexual, violencia,
ser parte de algún tipo de evento catastrófico, guerras y ese tipo de cosas, son cosas como que todo el mundo lo ve y todo el mundo dice, wow, que esto es algo fuerte. Y hay otros tipos de trauma que son los de T minúscula, que son como microtraumas, que son cositas que van pasando, que aunque el mundo no los reconozca como traumas, como sobrepasan mis capacidades, yo como persona sí lo voy registrando como traumas. Entonces se van como acumulando. Se Se van acumulan, se viendo. acumulan, entonces se vuelven como un trauma grande. Ya. Entonces, Entonces, partiendo de eso, podemos inferir que el que sea T mayúsculo, T minúsculo, es decir, pequeño o grande, no significa así mismo que su impacto hacia el individuo sea menor o mayor, no. porque simplemente va a ser una forma de cómo establecer ese contexto del trauma, pero dentro del individuo tiene el mismo impacto, el mismo Exactamente. daño. Exactamente. Ok, Entonces, cuando vemos el trauma, tenemos que obligatoriamente hablar de cuerpo y mente. Entonces, ahí viene el tema de la salud. Y es donde entiendo que entra mucho la parte del fitness, que son cosas que uno ve como coach de fitness. Entonces, el trauma se registra como una incapacidad de yo poder reaccionar. Entonces, esto tiene un sinnúmero de cosas. Esto tiene pensamientos registrados, conductas registradas, emociones registradas y todo esto se almacena, tanto a nivel corporal como a nivel cerebral. Y sí, claro. importante destacar que detrás de todo esto está el cortisol y el estrés. Ok, Entonces, ¿qué pasa? Que como el trauma me deja imposibilitado para pelear, correr, pelear o correr, me deja como frisado, como que no puedo hacer nada, sobrepasa mis límites y mis capacidades. El cuerpo es muy básico en esa forma de funcionar porque lo que entiende es que hay un peligro. Entonces se guarda esa sensación de peligro y hay una sensación de alerta o de peligro sostenida en el tiempo. Imagínate que algo te sucediera cuando tú tenías 5 años y tú tienes 45 años. Estamos hablando de que tú tienes 40 años en un modo alerta, en un modo supervivencia. Entonces ahí entra el cortisol y todos los daños que provoca el cortisol. colaterales. Desbalances hormonales, situaciones hormonales. Ahí vienen también, pueden haber problemas de corazón, problemas de estas enfermedades bien tradicionales y situaciones de salud. Entonces, si lo veo también en tema de conducta, que tengo problemas con la comida, que tengo una mala relación con mi cuerpo, que no puedo, que obesidad, que no puedo controlarme cuando veo comida o que rechazo totalmente alguna forma de actividad física. Y son como situaciones y cositas que uno va viendo en el fitness, Claro. que tengo una obsesión por tener un peso específico o por verme de una forma específica. Este corte no significa que tiene problema el video. Y lo siento, no vas a poder saltar este anuncio. Te presentamos a Refix, la primera bebida 100% natural destinada a la hidratación del cuerpo. Te sirve para hidratarte luego de esa actividad extenuante deportiva, cuando tenemos un día de calor o cuando cometemos esos excesos ocasionales en la noche anterior y que en el día siguiente necesitamos recuperar nuestros nutrientes. Refix viene en 3 presentaciones: naranja, limón y piña coco, que es bastante deliciosa, con la cual vas a poder recuperar tus minerales y electrolitos 100% natural proveniente del agua de mar. Sigue sus redes sociales, Refix Yourself, y bienvenidos a la familia de Ecos y gracias por apoyarnos. Y eso, por eso, el que afecta en el fitness, ese apellido que tiene ahí en el episodio, viene dado porque al final muchas veces se utiliza como refugio el fitness. Ujú. Y en esa parte de ahí ya uno como coach puede evidenciar y detectar ese problema que ya escapa tal vez de que ese mal hábito
viene relacionado a un trauma. Porque uno a priori lo puede ver como un mal hábito. Es Sí, decir, la situación o vamos a llamarle así, sí, sería un mal hábito que uno detecta. Uno dice, ah, no, pero esto es un mal hábito. Pero cuando se ve tan repetitivo y justificado, ya ahí sí se entiende que hay un trauma. Y y eso mira, y es, eso es importante que tú lo menciones porque es lo que se vive en el fitness. Y entonces ahí entra el tema de evitar retraumatizar, porque como coaches uno puede hacer eso sin tener la intención siquiera y sin saber, o no porque retraumatizar, sino tal vez reforzar ese trauma. exacto, Reforzarlo. Es decir, darle acá esencia, porque si hay una gente que le hicieron bullying porque era flaco, y tú dices, no, porque es que te fleje no coge una libra. Tiene entrenando 10 años y no coge una libra. Entonces, exacto. son palabras. Eso es retraumatizar, el darle fuerza a ese trauma. Retraumatizar es que la persona vuelva a sentir lo que sintió cuando tuvo esa experiencia. Ya, Entonces, como coaches, hay una responsabilidad bastante fuerte, bastante fuerte bastante fuerte. en ese proceso, porque a veces, como tú dices, lo vemos como una conducta, como un mal hábito. Y sí, pueden haber malos hábitos, no digo que no. El detalle está en que cuando ya vemos que es algo repetitivo, que no se logra cambiar, que no hay forma en que esto vaya mejorando, entonces ya tengo que verlo con otros ojos. Y esa es la importancia de como coach también tener este conocimiento de la parte psicológica. Sí, es indudable de que en el fitness, por lo menos todo aquel que se dedique al coaching, que tiene que intervenir con la parte de la actividad física, voy a hablar de mi experiencia como certificado en CrossFit, sobre todo, hago el hincapié de certificado en CrossFit porque en la certificación el hincapié que te hacen a ti es sobre ese tema de cómo afecta nuestro coaching al individuo en su vida, Ujú. cómo muchos de esos temores o esos traumas que tiene pueden aminorarse o avivarse según las circunstancias y que nuestra responsabilidad está en cuidar, porque se hace mucho hincapié, cuidar, Cuidar. cuidar, cuidar, cuidar a los miembros que participan de la actividad de entrenamiento. Entonces, más que todo, eso hace deponer en todo momento de nuestro criterio o nuestra visión del mundo al momento de abordar a una persona durante el entrenamiento. Porque tenemos que verlo es desde su perspectiva de cómo ve el mundo y cómo ve la vida. Ujú. Y esa empatía, que es como sería la empatía del coach, es lo que trae consigo el poder detectar, ah, esto no es un hábito, esto no es un tema de una conducta que tiene por una mala conducta, es decir, algo nocivo, sino que es un trauma que no sabe manejar, que no sabe cómo lidiar. Entonces, ¿cuáles serían esos red flags que pudiésemos decir o consecuencias que un trauma no manejado se pudiesen reflejar en el fitness? Mira, la verdad es que hay muchos y yo creo que son como incontables porque depende de cada persona, Pero podemos pero así de agruparlos, forma así agrupadas. general, Ujú. la comida tiene una gran participación. El tema de atracones, restricciones alimentarias, el tema de soy adicto a lo dulce, soy adicto a esto, soy adicto a lo otro, no me puedo controlar cuando tengo una, una comida enfrente. Ese tema de la autopercepción. Exactamente. Me veo de una forma diferente al como realmente soy, o a esta obsesión por tener un cuerpo que no hay forma en que yo vaya a tener, eh, eh, O que sea saludablemente o que sea sostenible en el saludable, tiempo. exactamente. Una persona que duerme mal, este es muy, muy común. El tema del sueño se menosprecia un poquito, pero es una persona que duerme mal, que no puede descansar, que no logra descansar,
y muchas hasta utilizan medicamentos para poder dormir y suplementos para poder dormir y logran dormir, pero no se siente como esa restauración, como ese descanso. Esas son como lo que ahora mismo me llegan, como que pueden estar eh, Consecuencias. exacto, y que es como las más comunes en el fitness, que son como las más comunes en el fitness. De Ok. esta persona que logra bajar 10 libras, pero te va a aumentar 15 como... Y al final la comida juega un papel muy, muy, muy importante, porque la comida entra como un regulador, como, ok, estamos pasando algo, y muchas veces las personas no son conscientes de ese trauma. Pues lo que hago es el cerebro, obviamente el cerebro es demasiado inteligente para poder sobrevivir y lo que hace es que bloquea eso. O sea, eso que pasó, que fue extremadamente intenso para mí, yo no lo puedo manejar. El cerebro lo olvida y olvida partes o olvida épocas de mi vida que no quiero recordar en este momento, pero la puedo olvidar a nivel de recuerdos, pero a nivel nosotros tenemos un cerebro reptil, vamos a decirlo así, que es donde se guardan como esas experiencias por la parte emocional y la parte de cómo se activa o no el sistema nervioso. Todo eso se va guardando ahí. Entonces, el tema de la comida es muy, 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 muy común. Hey, no te vayas todavía, por favor. El objetivo de este break es para poder decirte que comente, suscriba, le des like, lo comparta con tus amigos por WhatsApp, por el grupo de Telegram que tú tienes, por el grupo que tú tienes en Instagram. Dale a compartir este contenido, que es que a veces se nos olvida y el Control Master me pidió que hiciera este corte para recordarlo. Gracias por tu apoyo. Muy. Es como uno de los principales que están relacionados con el fitness. No, perfecto. Yo lo entiendo así y quisiera, y decía así mismo de que lo entiendo de esa manera, de que vayamos como poniéndole como, qué sé yo, ponerle como un avatar para que la gente pueda entender y tal vez no sea como su caso específico, pero pueda entender, ah, ok, cuando pasa esto, como son alertas. ¿Qué tú entiendes que pudiesen ser alertas que una gente pudiese tomar en cuenta para saber si tengo un trauma que no estoy consciente? Porque eso es lo más grande. A veces uno está Ujú, ajeno a esa realidad y no entiende por qué actúa de esa manera. ujú. Entonces, ¿cómo pudiesen existir esas alertas que le puedan permitir decir, ah, no, mira, yo tengo que ver cómo empiezo a trabajar esto? Mira, ah, yo creo que la obsesión es una de ellas. Si yo estoy muy obsesionado con verme de una forma, o tener un peso X, y es algo que lo tengo pendiente gran parte de mi día y de mi vida, creo que tengo que revisarme. Ok. Porque el tema de buscar salud, el tema del fitness, no puede ser una obsesión. Si hay una obsesión, hay un desequilibrio, porque yo no estoy viendo de forma objetiva esto que yo quiero lograr. Y es como que me enfoco tanto, 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 tanto en lograrlo, y nunca lo logro. Y nunca... Es como si eso que yo quiero, por ejemplo, una persona que quiera tener X peso a la mala, aunque no sea sano, Que no se permita, por ejemplo, aumentar exacto, o que oscile su peso. o que oscile el peso, eso es, ahí hay una probabilidad de que haya algo detrás. O mira, por ejemplo, hay algo que a mí me causaba y story time. Me chocaba bastante cuando empezamos tú y yo a salir. Es porque en ese momento yo venía de haber hecho el tema del Ironman. Y el volumen de entrenamiento que yo hice, yo no estaba consciente de lo de la cantidad de entrenamiento que yo sometía al cuerpo y que ya yo estaba acostumbrado.
y que tenía esa obsesión como por mantener esa capacidad de asimilación de ese volumen de entrenamiento, que yo me recuerdo que yo comencé a hacer cosas de que había una actividad de estono que era nadar 2 kilómetros y después había un boot tour y yo agarré con la gente de boot tour y dije, yo quiero jalar y hacer un evento de hacer clean and jerk ahí en el evento y me dijeron así, dale, no hay problema. Y yo nadé mis 2 kilómetros y después de ahí me puse mis zapatos de levantar y hice como 275, si mal no recuerdo, 265 de clean and jerk. El detalle es que cuando yo comienzo a mirar ahora para atrás en ese momento, yo en ese momento no entendía cuando tú me decías, no, tú tienes como un tema con eso, tú no puedes estar entrenando tanto y si es que ya no entiende lo que es un entrenamiento de un Ironman. Pero ese evento le hace a uno quema un fusible. Y es un fusible que se te va por el tema del entrenamiento y te hace creerte que tú eres un superhumano. Y tú entiendes que al final, es decir, y es un trauma, vamos a llamarle así, positivo. Lo puedo poner como un trauma positivo. Pero todo el que pasa por ese evento quema el fusible y se queda enganchado de una u otra forma atrás de mantener esa capacidad de responder del cuerpo. Ujú, Porque no es capacidad de entrenamiento, es capacidad de responder del cuerpo. ujú. Y aquí traeré todo lo posible de traer, y la voy a comprometer en vivo, a Caterina, que ella hace múltiples Ironman. Y yo quiero hablar con ella para ver esa cosmovisión, porque ella estaba como en ese proceso igual que yo, que hacía medio y se preparó, hizo un Ironman. En mi caso, yo lo vi y yo dije, oye, esto yo no lo puedo volver a hacer constantemente, porque entendí. Pero en el momento inicial, el desacelerar, yo te corría 12 kilómetros y era como nada. Y yo me iba después al gimnasio y hacía una rutina y era un volumen que al final cerrándolo ahí, era lo que tú decías, hay algo. Y sí, era ese proceso de duelo mío de sentir que estaba perdiendo esa capacidad de respuesta que no quería perder. Porque tú te quedas entendiendo que tú eres un super humano. Entonces, partiendo de ahí, podemos entender de que sí, y así mismo tengo muchos casos de muchas personas que tú comienzas a ver, pero este hábito, más allá hay algo que. Y obviamente todos tenemos un esfuerzo por el que luchar. Y necesitamos un grado de obsesión sano que no quite funcionalidad. Ujú. Porque al final, porque yo entendí que para mí no era sostenible, yo tengo un nivel de compromiso, de responsabilidades diarias, es decir, que ese nivel de entrenamiento no me lo permite. Padre de familia, tenía que manejar responsabilidades laborales, un propósito que encontré que chocaba con poder dedicar tiempo a entrenar y tiempo al propósito. Y entonces, el poder tomar esa decisión de soltar eso fue como ese proceso de traspaso del duelo. Entonces sí lo puedo entender así, pero sí tengo casos y quisiera como que lo pudiésemos explorar para que la gente haga y pueda seguir detectando que otras cosas pueden ser así, como que puedan verlo como trauma y que le afecten el fitness. Es ese mismo que tú decías de que personas que no quieren aumentar de peso, Sí, personas que que no quieren luchan con eso. no ganar masa muscular. Eso se da mucho en mujeres. Se da más en mujeres. Y quiero como, tal vez, no sé si tú tengas la data, si hay data científica, estudio o experiencia de forma empírica de casos, porque tú has visto muchos casos de mujeres que han lidiado con aceptar su cuerpo y todo ese tipo de cosas. ¿A qué se deberá eso de esa negación al músculo y esa negación al aumento de peso sano? Porque no es un aumento de peso de que no estamos normalizando el sobrepeso. Estamos Mira, hablando del peso sano. creo que eso depende, pero que se ve mucho. Hey, no te vayas todavía, por favor. El objetivo de este break es para poder decirte que comente, suscriba, le des like, lo comparta con tus amigos por WhatsApp, por el grupo de Telegram que tú tienes, por el grupo que tú tienes en Instagram. Dale a compartir este contenido, que es que a veces se nos olvida y el Control Master me pidió que hiciera este corte para recordarlo. Gracias por tu apoyo. Que como adulto
yo busco satisfacer a ese niño. Entonces, ¿qué pasa? Me voy muy, muy atrás. Cuando hay problemas con la imagen corporal, con el tema de la comida, es mucho de qué pasaba en mi infancia y mi adolescencia, qué me decían, qué yo veía. Entonces me puedo ir a dos extremos. O soy total o rechazo totalmente cualquier tipo de aumento o que pueda verme aumentada de peso, no importa si es masa muscular que algo sano, o sea, no importa cómo. O me puedo ir al otro extremo y es otro total descontrol con el tema del peso. Entonces, se puede dar las dos Las cosas. dos vertientes. Se pueden dar las dos vertientes. El más común es el tema del aumento de peso, pero también está este. Y eh, se ve mucho el que me hacían comentarios de tú no puedes subir de peso, si tú subes de peso te va a ver fea, si tú subes de peso nadie te va a querer, si tú subes de peso esto, si tú subes de peso tú no vas a poder encontrar un esposo, tú no vas a poder estudiar. O vamos a ponerle un caso peor. Tal vez era la referencia en un entorno donde miren a fulana, que fulana siempre se mantiene bien. Se Miren mantiene a de esta fulana que forma. cuida su salud. Mira tú, Mira a entonces fulana que viene, delgada. Entonces, ese reforzamiento. da esa comparación, pero hay un reforzamiento negativo de tú tienes que ser como fulana porque mira fulana. O por el contrario, vamos a decir, Juana y María. Juana, mira a María, cómo se ve, que cuida su salud. Eso reforzaba a María y le creó un trauma, que aunque era positivo, le creó un trauma de que yo soy la referencia. Y yo tengo que mantenerme así porque soy la referencia. Entonces, eso se da como en esos casos, porque pueden estar las dos vertientes, pero las dos están muy ligadas a qué me decían, qué pasaba en mi entorno, qué pasaba en mi entorno, qué me decían, qué hacían, qué pasaba con la comida, qué pasaba con el tema de la imagen corporal, qué me decían mis padres, qué me decían los compañeros en el colegio. O sea, son ¿Qué muchas pasó en cosas. mi primera interacción sexual? Exactamente. Yo llegó una persona una vez a mí con un tema de adicción a una sustancia X y recuerdo que en una de las consultas hablábamos de porque también tenía como una obsesión por no verse, por no tener barriga, por tener cuadritos. Y cuando estábamos viendo fue que en su primera relación sexual, la otra persona le dijo que se veía horrible y que no le gustó esa primera interacción sexual porque él tenía barriga. Ya, Entonces, total una sentido. persona que hoy en día tiene problemas para tener una interacción sexual y cuando está en ese proceso, porque el ser humano tiene el cuerpo como que sube y baja. Hay momentos donde yo me voy a ver mejor, hay momentos donde no me veo tan Claro. bien. Entonces, cuando tiene ese momento donde quizás no se ve tan bien, tiene un problema. Y viene Wow. producto de esa interacción de esa primera vez. Claro, ahí hay otras cosas que se suman, porque hablamos de los microtraumas que se van sumando. Ahí hay más Que van cosas detrás que van reforzando ese reforzando. trauma mayor. Exacto. ¿Y qué solución pudiese tenerse? Obviamente, ya hablamos de que ya esos son temas que hay que llevarlo a profundidad en terapia, ¿verdad? Ujú. No hay Sí. otra solución de cómo manejarlo. Eh, Intentar ser consciente. Si yo estoy viendo que muchas personas me repiten que están viendo algo en mí que no es sano, es como darme ese chance de entender, cónchale, ¿qué está pasando conmigo? No, y que hay alarmas. El mismo cuerpo es Sí, inteligente y sí. lo dice. Porque desde mi caso, el cuerpo me lo decía. Hay Ujú. alarma. Del caso de atletas que conozco, el cuerpo le dice. Conectar Comienzan las mucho con mi cuerpo. lesiones, comienzan los temas de dolores crónicos, comienzan los temas de quitarte funcionalidades que anteriormente tú no tenías. Entonces, esas son alertas. Sí, sí. Es decir, no tienen que ver directamente con el trauma, pero tú tienes que evaluar, algo estoy haciendo que me está afectando
Si voy donde un médico y me dice que la situación es esta, si me están diciendo de otro entorno que están viendo esto, entonces Exacto. ya de Es ahí como escuchar. permitirse escuchar. Espérate, todas estas personas me están diciendo lo mismo. De diferente perspectiva, pero me están diciendo lo mismo. Es decir, si hay alguien que tiene poca masa muscular, ¿qué le va a estar diciendo el cardiólogo? ¿Qué le va a decir un endocrinólogo? ¿Qué le va a decir? O sea, le van a ir diciendo lo mismo desde una perspectiva diferente. El entrenador que me está diciendo, el fisioterapeuta. Ah, pero tengo que revisarme. ¿Hay algo? Pero ahí yo voy como más autocrítico. Es decir, de que la persona tiene que ser autocrítica. Porque en ese que es visible es notable. Pero ya cambiando a aquella persona que es funcional, cumple con ciertos cánones, pero hay un trauma. Y Mira, lo sabe porque de hecho hasta el mismo proceso como lo desenvuelve se puede ver hasta funcional, pero dentro hay un trauma. ¿Cómo? Eso es similar a la depresión porque nadie se da cuenta. Entonces, ¿cómo puede esa persona salir y ser autocrítica? ¿Qué herramientas se le puede dar a que alguien pueda evaluarse y decir, mire, este trauma me está afectando? Porque tú estás consciente que el trauma está ahí. Y tú debes de, y tú lo sabes, y tú, pero ¿cómo tú rompes ese ciclo de hacer conciencia y eh, no todo el mundo está dispuesto a. Entonces, primero tiene que haber como una disposición a querer trabajarlo. Y ojo, los seres humanos somos sumamente resilientes. Tenemos una capacidad demasiado alta para salir a flote. Y eso es lo que uno ve. Entonces, el fitness entra dentro de ese proceso como un agente de cambio. Que es esa persona que tú dices, vio que había algo, no tuvo la herramienta para poder donde un profesional como tal de la salud mental, pero dijo, no, espérate, a través del fitness yo estoy logrando mejorar esto, y a través del fitness estoy logrando comer mejor, estoy logrando dormir mejor, estoy logrando, como que voy logrando cositas. Y al final, cuando hablamos de trauma, es qué síntomas hay y entonces cómo vamos a arreglar esos síntomas. Entonces al final es qué va apareciendo. Entonces, como pusiste el ejemplo de esta persona que es funcional, que está siendo funcional, aunque sabe que hay algo, está intentando cambiar. Va a llegar un punto donde le va a incomodar algo y ya no va a tener como que no va a tener que hacer. Entonces ahí le va a tocar asistir a un profesional y lo va a hacer porque ya es consciente de. Porque ya es consciente de que hay algo, ya hizo todos los ajustes y los cambios posibles, entonces es ya, espérate, ya hasta aquí yo llego. Este corte no significa que tiene problema el video. Y lo siento, no vas a poder saltar este anuncio. Te presentamos a Refix, la primera bebida 100% natural destinada a la hidratación del cuerpo. Te sirve para hidratarte luego de esa actividad extenuante deportiva, cuando tenemos un día de calor o cuando cometemos esos excesos ocasionales en la noche anterior y que en el día siguiente necesitamos recuperar nuestros nutrientes. Refix viene en 3 presentaciones: naranja, limón y piña coco, que es bastante deliciosa, con la cual vas a poder recuperar tus minerales y electrolitos 100% natural proveniente del agua de mar. Sigue sus redes sociales, Refix Yourself, y bienvenidos a la familia de Ecos y gracias por apoyarnos. Pero el fitness entra como un agente de cambio realmente. Por eso es que como coaches tenemos que ser muy cuidadosos, porque podemos empeorar esa situación o ayudar a la persona a salir de esa situación. o reavivar algo que tal vez estaba inconscientemente muerto? Porque vuelvo y repito, todo al final traemos consigo una mochila Ujú. que a veces dejamos la piedra ahí adentro y la carga y vamos llevándola muy pesada, otros vamos buscando cómo hacerla más liviana. Y de eso depende cómo lidiemos con las situaciones. Entonces, partiendo de lo que dices, si hay alguien que pueda detectar que tiene alguna situación, está en buen camino que utilice el fitness, porque Claro. malo es que utilice
otro método como abuso de sustancia o otro tipo de actividades Ujú, ujú. tóxicas, entendería que el fitness sería como un método sano Sí, sí, de cómo ir lidiando, pero al final es buscar siempre que eso no afecte su funcionalidad, que no le quite su funcionalidad, que no venga al traste con que empeore su calidad de vida o ponga en riesgo su salud, porque exacto. la puede poner en riesgo. Porque si yo voy todos los días buscando ser más fuerte, ser más fuerte, ser más fuerte, ser más fuerte, puedo llegar a un punto donde me quiebre, entonces ya sea peor. Entonces, básicamente es que sea más consciente, esa es la solución. Yo creo que sí. Que no es tan fácil, o sea, yo sé que Es que se se oye muy oye sencillo, fácil. pero no lo es. Entonces, por eso es, si hay alguna otra Creo cosa. que es escuchar las alertas tanto de mi cuerpo como de mi entorno, porque, ojo, el entorno tiene una gran influencia en nosotros. Entonces, si yo veo que mi entorno me está diciendo mucho Pero algo, ¿cuál entorno? El que te dice, güey, tú vives entrenando y no veo los cuadritos, que no rebajes, ¿qué es lo tuyo? Ese entorno, hasta eso pudiera ser. Fíjate, hasta eso. hay personas que se meten en una carrera detrás de otra, una detrás de otra, una detrás de otra, una detrás de otra, sin descanso. Y a veces sin tener como un objetivo como tal, sino que entro y salgo, 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 entro y salgo. Si hay alguien de mi entorno que me está diciendo, óyeme, pero tú nada más vives de carrera en carrera, ¿qué es lo que te está pasando? Tú no quieres juntarte con uno ya. Hasta eso lo puedo ver. Pero ahí hay Que que contextualizarlo. Pero hay que en primera contextualizarlo. instancia lo puedo ver, ah, esta persona no me entiende. Pero hay que contextualizarlo, diría yo. ¿Cómo tú lo contextualizarías? Porque al final, vuelvo y repito, todo va a depender de mi funcionalidad. Ujú. Y si al final el que me lo está diciendo, perdón, y ahí es que voy, se sienta todos los fines de semana a beber ron hasta las 3 de la mañana y Ah, levantarse claro. el domingo y me lo está diciendo porque yo antes era parte de ese coro y ahora ya no soy parte de ese coro. Por eso es que digo que el ambiente y el entorno influye. Sí, claro. Aquel que me diga eso, yo tengo que ver quién es que me lo está diciendo. Si me lo está diciendo alguien que lleva un estilo de vida saludable y me lo está diciendo porque tal vez está viendo. Y vuelvo y repito, todos tenemos un mecanismo cómo funcionar. Vamos a cambiar entorno por red de apoyo, Correcto, porque esa red de apoyo son las personas más cercanas a mí, las personas que correcto. entienden qué es mi vida y qué yo hago con mi vida. Y que al final todo va a depender de lo que tú decidas hacer para funcionar. Ujú. Que tú no le hagas daño a terceros. Exacto. Pero si es porque le estoy haciendo daño a que ya yo no me junto a beber, a beber ron y a jugar domino hasta las 3 de la mañana. Y no está mal eso, que quede claro, sino cada quien decide cómo va a vivir su vida o, como lo digo yo, cómo lo va a encontrar la muerte. Cada quien decide y cada día vive así, cómo quiere que lo encuentre la muerte. Entonces, por eso te lo decía que es como muy delicado ese tema de la opinión del tercero. Y por eso uno como coach no está llamado a hacer llamados a atención porque no sabe qué detonantes van a hacer hasta tanto no se vea que haya una incidencia ya de riesgo de salud. Porque uno no sabe bien qué batalla pueda estar lidiando la persona que la herramienta de funciona el Sea el fitness. fitness. Es así. Yo creo que el fitness entra como un agente de cambio. Como coach hay que tener cuidado. Y yo como persona tengo que... El fitness te lleva a ser consciente. Entonces, la conciencia no es algo que me preocupe tanto, porque el fitness te lleva a ser consciente y conectar contigo y con tu cuerpo. Entonces, yo como persona, si estoy viendo un patrón, si estoy viendo una obsesión con algo, es como cuestionarme un poquito Y eso moderarlo. y moderarlo. Moderación. Porque al final no es que lo abandone, Claro, sino que lo modere. Que claro, claro. mantenga la sobriedad. Exacto. Yo Bueno, creo que ahí estamos ready. no, ese ha sido una cita perdón, ha sido un episodio de Ecos Wellness Podcast. Lo que pasa es que
tema, cuando se pone así tan psicológico y mental, me Pero hace todo el mundo sabe lo que es y trauma. que extrañan también el tema del contenido de una cita con Cristi, que está ahí Actívenlo, comiencen a mandar las los historias, mensajes, los sí, que han mensajes. estado un poco fríos. Y recuerden también seguirnos en todas nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, aquí en YouTube, Facebook, comentar qué le ha parecido el episodio, si quieren que toquemos algún tema adicional o quieren participar del contenido que aquí mostramos. Tenemos las puertas abiertas para así lo puedan realizar. Dígase algo, princesa. Nada, busquen ayuda si lo entienden. Necesario. Amén y bendiciones. Bye bye.